Bien, chicos, vamos con la segunda parte de lo que me quedaba por explicar un poquito y afianzar acerca del concepto de mol. Así que quedémonos un poco con esta idea que va a ser fundamental para poder resolver todos los problemas que tengan que ver con cantidad de partículas en una determinada cantidad de sustancia. Recordemos, un mol de lo que sea son 6,023 por 10 a la 23 unidades de lo que sea. Por ejemplo, si tenemos un mol de átomos, es este número de átomos, es decir, 6,023 por 10 elevado a 23 átomos. Si hablamos un mol de moléculas, es 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas. Es decir, este número es, como ya sabéis, se le llama, lo pondremos como Na, número de Avogadro. Así que un mol de lo que sea, pero nosotros nos estamos refiriendo a átomos o a moléculas, es el número de Avogadro, 6,023 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas. Y la masa de esa cantidad de átomos o de moléculas, si son átomos, es la masa atómica expresada en gramos. Y si son moléculas, es la masa molecular, o lo que llamamos peso molecular, expresada en gramos. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, tengamos el amoníaco, que es una sustancia molecular. Así que el peso molecular del amoníaco es el peso del hidrógeno, la masa. Aquí en químicas hablamos de peso y masa, confundimos ambos conceptos. El nitrógeno es 14 unidades de masa atómica y el hidrógeno es 1. Como hay 3 hidrógenos, el peso molecular del nitrógeno es 14 más 3 hidrógenos por 1, es decir, 17 UMAS. Es decir, la masa de una molécula de amoníaco es 17 UMAS. Pero un mol de amoníaco tiene estas moléculas. Y la masa de un mol de amoníaco coincide con su masa molecular expresada en gramos, 17 gramos. Así que con esta regla ya nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuántas moléculas hay en una determinada masa. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos una masa de 50 gramos de amoníaco. ¿Cuántas moléculas hay en 50 gramos de amoníaco? Pues con una sencilla regla de 3, en 50 gramos de amoníaco, ¿cuántas moléculas hay? Haríamos la regla de 3 con esta parte de la relación, es decir, despejando la X sería 50 por el número de Avogadro dividido por 17. De esa manera calcularíamos el número de moléculas. Y si queremos calcular el número de moles, bastaría con hacer la regla de 3 con esta parte. Es decir, el número de moles sería, esto no nos interesaría, sería 50 por 1, 50 dividido por la masa molecular. Que como ya sabemos, esta es la fórmula que antes os di para calcular el número de moles. Masa partido por peso molecular. Recordémosla porque la vamos a usar mucho. Es decir, la masa, en este caso 50 gramos, dividido entre el peso molecular 17. Esta es la manera de calcular el número de moles. Y por último, para finalizar, hablemos del volumen molar de un gas. Así que se ha calculado experimentalmente que el volumen molar, que es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas, estamos refiriendo a un gas, el volumen molar de un gas en condiciones normales son una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin. Pues bien, un mol de cualquier gas, en esas condiciones, en condiciones normales, a una atmósfera y 0 grados, cualquier gas ocupa 22,4 litros. Ese es el concepto de volumen molar. Bien, con esto damos por finalizada esta primera parte de volumen molar y concepto de mol.